Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a la presentación del programa Organizaciones Seguras en la noche de hoy con el ingeniero Juan Alberto Gracia de la empresa Envi Service. Debido a las situaciones que hemos visto, es muy importante tener en cuenta el manejo de los riesgos mediante el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con énfasis en los riesgos biológicos. Agradecemos su aporte, quedamos atentos y muy amables por su participación, ingeniero Juan Alberto. Por favor, ilústrenos al respecto. Gracias. Muchas gracias, Giovanni, muy amable. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de los riesgos y cómo nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos puede ayudar con este manejo, tanto en la identificación como en su respectivo control. ¿Qué buscamos con esta charla y capacitación? Es ayudar a conocer el manejo y la identificación de los riesgos y sus respectivos planes de control en el marco de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día, en el marco también internacional de la ISO 45001, versión 2018, y localmente por el decreto 1072 del 2015, que fue, digamos, desarrollado y luego se publicó la resolución 312 de 2019, en la cual se reglamenta este sistema, estos requisitos mínimos legalmente establecidos para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y otro punto que nos parece muy importante es hacer énfasis en los riesgos biológicos que en este momento tienen en vilo una pandemia a nivel mundial con un virus que realmente está teniendo unas consecuencias bastante nefastas y que debemos ayudar a contener con nuestra concientización. Para iniciar, quisiera colocar un poco el contexto y la importancia que tiene tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Realmente estos sistemas de gestión ayudan a que una organización realmente tenga un soporte liderado por la alta dirección, por el gerente o por la junta directiva. Los dueños de la empresa tienen que comprometerse a que realmente van a gestionar todos esos riesgos relativos a lo laboral y van a proteger a todos su personal, tanto administrativo como operativo. Y eso es lo más importante de este tipo de sistemas de gestión. Y ahí la razón por la cual las personas son, digamos, el foco principal de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En principio, liderado por la gerencia o la alta dirección, con un compromiso, unas responsabilidades y siempre rindiendo cuentas de sus resultados. También un desarrollo, un liderazgo que promueva la cultura y esa concientización de todo el personal con respecto al cuidado personal, es decir, a no, digamos, someterse a riesgos que puedan afectar su salud. También una amplia comunicación de las directivas hacia el personal y del personal hacia las directivas, o sea, un diálogo fluido en toda la organización para conocer de primera mano las necesidades del personal. También tener en cuenta todas las iniciativas de los trabajadores, porque realmente el personal es la figura principal. Las personas son realmente los protagonistas de estos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso la importancia de cuidar a nuestra gente, de cuidar a nuestro personal y tener los recursos necesarios para poder gestionar todo este manejo de los riesgos y el manejo de un sistema de gestión de esta naturaleza. Estableciendo también unas políticas de seguridad y salud en el trabajo, unos objetivos a perseguir y a lograr,
procesos eficaces para identificar los peligros, controlar esos riesgos del sistema de seguridad y salud en el trabajo y aprovechar esas oportunidades para la prevención, para realmente ser mucho más preventivos. Evaluar continuamente el desempeño del sistema, porque realmente queremos saber si es eficaz o no, si realmente todas las medidas protegen a nuestra gente, a nuestro personal, y no materializan riesgos que dañen su salud o los afecten o pongan en riesgo su vida o su salud. También es importante tener en cuenta que este sistema puede integrarse con otros negocios o con los negocios principales, con el core business o el negocio principal de la empresa, porque nada de esto es ajeno y lo vemos hoy en día con toda esa problemática mundial del COVID-19, el coronavirus, el nuevo coronavirus que está poniendo en jaque el negocio. Ustedes ven que las consecuencias económicas de no haber hecho una contención a tiempo en países como China o países como Italia o España están generando muchos problemas y tienen a los países cerrados. Eso complica los negocios, eso hace que las empresas dejen de producir y obviamente pone en riesgo también los empleos de las personas y la estabilidad. Esos objetivos también deben alinearse con las de esas políticas y el cumplimiento de los requisitos legales, que es fundamental. En este caso, eh, proteger a nuestra gente también es cumplir con los temas legales y estar eh, afiliando a nuestra gente a los sistemas de seguridad del Estado en salud, pensiones, en ARLs, o sea, las entidades de manejo de riesgos. El término como riesgos, o sea, un efecto de la incertidumbre, pero aquí nos vamos, digamos, a esos eventos potenciales, ¿cierto? A esas notas, como por ejemplo la nota 3. Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencias a eventos potenciales, ¿cierto? Y que traen unas consecuencias o una combinación de estas. La nota 4, con frecuencia el riesgo se expresa en términos de combinación de consecuencia del evento y por probabilidad. En este caso, se nos materializó un riesgo crítico a nivel mundial, que es un virus que realmente tal vez nadie lo esperaba que tuviera tal magnitud, tal consecuencia, y no lo valoraron y no establecieron los planes de control y de contingencia apropiados. También hemos escuchado palabras que de pronto hoy en día se manejan en los medios de comunicación, que es una epidemia, que es una enfermedad que ataca a un gran número de personas, inclusive animales, pero en este caso más a las personas, en un lugar y durante un mismo periodo de tiempo. Y la pandemia ya es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Es decir, por esa razón, digamos, ya se declaró por la Organización Mundial de la Salud como pandemia este problema del COVID-19. Y el trabajador, que es el protagonista y la persona vulnerable o la persona que puede ser afectada, en este caso por estos temas biológicos, que es la persona que realiza el trabajo, las actividades relacionadas con el trabajo, que están bajo el control de la organización. La norma, digamos, por lo menos la norma técnica que elaboró la ISO en el 2018, la ISO 45001, tiene el contenido básico de las normas de alto, digamos, de alto nivel que ha venido desarrollando la ISO, con capítulos de contexto, liderazgo y participación del trabajador, planificación, requisitos de apoyo, eh, la parte operativa propiamente dicha, la evaluación del desempeño, que es donde se mide todo, cómo está realmente funcionando, si es eficaz y eficiente, y los procesos de mejora. Les hablaba de digamos, la legislación local. Entonces, el Ministerio de Trabajo en su momento creó y desarrolló
el decreto 1072, que es un gran compendio de toda la normatividad que en materia de seguridad y salud en el trabajo se ha venido desarrollando por muchos años en Colombia y que se agrupó en este decreto y luego desarrolló primero en el 2011 una resolución 1111 del 2016 y luego, digamos, anuló esa y creó una nueva con algunos otros requisitos adicionales, que es la resolución 312 del 2019, que es la que está vigente actualmente. Pero básicamente nos da un marco en el cual se debe manejar el Sistema General de Riesgos Laborales mediante un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso tiene que cumplirse por todas las empresas colombianas, no importa el tamaño, aunque por supuesto hay algunos requisitos específicos para empresas menores de 10 empleados y menores de 50 empleados y por supuesto las empresas grandes de alto riesgo. Eh, entonces, por eso el marco jurídico en Colombia es importante y tal vez si estuviéramos o hubiéramos hecho caso a todos estos requisitos, tal vez todas estas medidas que se están tomando actualmente en el año 2020, en su primer trimestre, serían mucho más asimilables o manejables por cada una de las empresas a nivel nacional, pero no hemos sido juiciosos y por eso realmente ha costado un poco la concientización en el manejo. Ustedes ven aquí un cronograma que había planteado en su momento el Ministerio de Trabajo de cómo desde el comienzo, cuando se creó el decreto 10, 1072 en el 2015, se proyectaba ya tener ya una serie de visitas y autoevaluaciones en el 2020, o sea que ya todas las empresas colombianas tuvieran en el 2020 implementado esto, y unas verificaciones anuales 2021-2022, pero realmente estamos muy rezagados porque la gran mayoría de las empresas no han implementado este sistema. Para hablar un poco ya más de los riesgos, hay muchas metodologías, pero realmente el énfasis que se debe hacer al hacer una identificación y una evaluación de los riesgos, tiene que tener en cuenta que el riesgo, digamos que definido desde el punto de vista como herramienta de calificación, se puede asumir como consecuencia por probabilidad. Entonces, la idea es que estos dos componentes se manejen y cada una de las actividades que tengan peligros que puedan afectar la salud del trabajador, pues sean valoradas y sean valorados sus riesgos y esos riesgos sean catalogados en una metodología y con una calificación específica para poder realmente actuar sobre ellos, principalmente los que den realmente más altos o más críticos, que sean abordados inicialmente y luego se va, digamos, abordando controles operacionales o planes específicos para los otros riesgos. En esta metodología realmente uno podría establecer, ¿cierto? Una valoración y una posible valoración, por ejemplo, es que la probabilidad se catalogue como alta, media o baja. La consecuencia como extremadamente dañina, dañina o ligeramente dañina. Y esto nos ayude, digamos, a que una vez que identifiquemos de los peligros, cada uno de los riesgos asociados, podamos establecer una valoración y podamos establecer la criticidad de cada uno de estos riesgos que hayamos identificado. Luego vamos a la matriz de calor y decimos, sí, listo. Consecuencia ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino contra probabilidad baja, media y alta. Y allí es donde valoramos esa, digamos, ese cruce entre probabilidad por consecuencia y comenzamos a ver
si el riesgo es trivial, si el riesgo es tolerable, si el riesgo es moderado, si el riesgo es importante o el riesgo es no tolerable. Y allí realmente es donde hay que priorizar dependiendo de la criticidad del riesgo. Por supuesto, todo esto hay que aclararlo y valorarlo y establecer unos límites de valoración porque nosotros debemos saber exactamente hacia dónde apuntar, qué es lo más crítico. Por ejemplo, en este caso, en una pandemia como la que hay, realmente uno podría decir, definitivamente no podemos aceptar o no es aceptable que tengamos un desborde de esta pandemia, como ha pasado en países como China o como Italia o como Francia, donde se desbordó o se materializó el riesgo y realmente los países tuvieron que cerrar fronteras y esas consecuencias económicas y de toda la parte de persona, de país, de ingresos, en fin, todo lo que tiene un cierre de un país, pues tiene unas consecuencias que en teoría no son aceptables. Y por eso no debemos llegar en los países en los cuales recién estamos como mm, absorbiendo ese coletazo de esos y las experiencias, obviamente analizando las experiencias de esos países, tratar de establecer que nuestros controles realmente nos lleven a una contención y nos lleven a poder tener más controles eficaces de que, no se, no- que el sistema de salud no colapse por tener excesivos casos en muy poco tiempo y no podamos manejarlo. Por eso, cuando establezcamos los controles es necesario definir y establecer eh, cómo vamos a medir la eficacia de esos controles. Entonces, primero se valora el riesgo inherente, que es el riesgo sin ningún control. Luego lo medimos con la metodología que ya antes vimos. Analizamos durante un periodo de tiempo la eficacia de, digamos, de esos controles que hemos comenzado a interponer y finalmente cuando veamos que los controles sí están teniendo una eficacia, es decir, que están logrando contener y evitar materialización de los riesgos, ahí sí volvemos a calcular el riesgo y se lo llamamos riesgo residual. Contra él ya podemos establecer unos niveles de control mucho más específicos y generalmente llegan a ser unos riesgos bajos o unos riesgos que son mucho más controlables. Entonces, para ejemplarizar o colocar algunos ejemplos eh, sobre estas definiciones o estos conceptos, entonces el término peligro, ¿cierto? Lo asociamos a esa actividad que puede, digamos, generar en la persona que la está controlando o que la está manejando un riesgo para su salud. Entonces, poníamos un ejemplo en el tema de los riesgos, por ejemplo, eléctricos. Cuando una persona está expuesta a una serie de cables eléctricos que no tienen realmente un nivel de control, puede haber una consecuencia y es una electrocución, ¿cierto? Entonces, si esa persona no tiene unos controles apropiados, puede llegar a tener una electrocución que le puede causar una seria lesión o un serio riesgo para su salud, tanto que lo puede llevar a la muerte o a unas consecuencias muy graves. También, por ejemplo, en casos de algunos otros peligros, de pronto eh, no tan exigentes o críticos, llamémoslo así, dependiendo un poco de la labor de cada persona. Por ejemplo, un machucón, que a veces en las labores de casa también se nos puede pasar. Entonces, cuando estamos expuestos, por ejemplo, a colocar un cuadro en la pared o a
armar de pronto un escritorio, a reparar algo, estamos expuestos a un machucón cuyas consecuencias pueden ser que o nos fracturemos un dedo, o lo lastimemos, o nos quede la uña negra. Entonces hay que mirar las consecuencias, el riesgo que sería eh, la consecuencia por la probabilidad. Y por supuesto ahí valorar qué tan crítico puede ser dentro de otros riesgos a los cuales estamos expuestos. También otro ejemplo puede ser unas caídas al mismo nivel. Cuando, por ejemplo, resbalamos, un piso resbaloso o algún peligro que puede ser una, una cáscara de un plátano o un piso recién, digamos, o con agua por lo que están lavándolo o limpiándolo, y nosotros no vemos ese peligro, y la consecuencia puede ser una caída a primer nivel que nos puede o sencillamente ser un golpe moderado que no genere sino una contusión o una fractura, digamos, de alguna de nuestras extremidades, y por eso es un ejemplo. Otro que es más ergonómico es un tema del día a día, ¿no? Estamos en nuestra labor frente a un computador, frente a un celular, frente a un escritorio, y por malas posturas podemos realmente tener consecuencias en nuestra columna vertebral y que nos genera dolor de espalda, dolor de cuello, dolor del coxis. Entonces también ahí podemos analizar las consecuencias por la probabilidad para valorar el riesgo. Entonces, por eso esta relación de peligro con riesgo es muy importante porque nos permite visualizar cuáles son los peligros que están en nuestras actividades diarias y cuáles son los riesgos asociados a los cuales debemos enfrentarnos y valorar probabilidad por consecuencia para poderlo valorar. Como les decía antes, en los conceptos de riesgo inherente y riesgo residual, el riesgo inherente es una valoración del riesgo sin tener en cuenta los controles, es decir, en ese caso, un gas comprimido que no, digamos, lo almacenamos inadecuadamente, eh, y el riesgo puede ser alto porque puede desestabilizarse y generarnos algún incidente o estallar o generar el gas o machucarnos dependiendo del incidente que esté presente. Y el riesgo residual es cuando yo ya con controles operacionales vuelvo a valorar esos controles y realmente puedo saber si realmente eso está controlando los riesgos y tenemos, digamos, una valoración más baja del nivel de riesgo que tenemos. Como, como hay, digamos, hay unos diferentes tipos de riesgos, voy a enumerarlos para solamente entrar en detalle en algunos. Entonces los riesgos pueden ser biológicos, eléctricos, ergonómicos, factores humanos, que a veces es más de comportamiento, físicos, locativos, mecánicos, psicosociales, químicos, algunas tareas que son muy críticas, otros de origen natural o tecnológicos o provocados por el hombre. Uno de los que traíamos a colación para esta charla es el riesgo biológico. Realmente en nuestra vida diaria nosotros estamos expuestos al riesgo biológico. Así no, digamos, en algunos casos, nuestro organismo durante muchos años ha creado una serie de defensas contra diferentes tipos de problemas médicos como la influenza o como una gripe, como diferentes enfermedades. También nos han ayudado las vacunas y algunos, digamos, comer bien porque eso nos genera defensas, en fin. Y durante nuestra vida tenemos ya una serie de defensas contra varios tipos de riesgos biológicos, pero hay unos que son desconocidos, como ha pasado con este COVID-19, que en su momento, en otros años,
se conocía como el coronavirus, que se originó también en China por otros motivos y que fue controlado y no causó una pandemia. Pero en este caso, este nuevo coronavirus, que es una mutación realmente de ese viejo coronavirus SARS, eh, ha generado problemas porque obviamente no se tenían vacunas o no tenía una, un nivel de conocimiento de su agresividad y de su forma de actuar. Pero, como les decía, estamos nosotros expuestos en la vida diaria a muchos tipos de riesgos biológicos. Por ejemplo, cuando consumimos agua, si esa agua no está bien manejada, bien almacenada, puede ser un caldo de cultivo para diferentes tipos de microorganismos que también nos afectan. O una mala manipulación de alimentos, o digamos, comemos un alimento descompuesto, eso también nos puede generar una seria intoxicación. Algunos animales o vectores, en alguna época era el chikungunya o el Zika, que fueron transmitidos por mosquitos y que también generó problemas serios. En ese momento el dengue es un problema serio, realmente ya lleva más de 60 muertos en esta, digamos, época del año. Ha sido mucho más letal que el mismo coronavirus y ha sido por falta más de esos controles que hemos mencionado. Entonces, hay diferentes, ciertos riesgos biológicos que traen consecuencias. Enfermedades gastrointestinales, diarrea, vómito, intoxicaciones, infecciosas, tétano, cólera, en este caso del coronavirus, que genera realmente unos problemas médicos respiratorios y que para personas con bajas defensas o adultos mayores o niños realmente con unos niveles de pronto de nutrición baja, pueden ser letales, pueden realmente llevarlos a la muerte. Entonces, por eso es muy importante conocer cuáles son esas consecuencias de estos riesgos biológicos para establecer unos controles adecuados. Puede ser, obviamente, dispensadores de agua cuando se trata de agua contaminada, o un sistema de tratamiento, o unas fumigaciones cuando se trata de esos mosquitos. En este caso, digamos que no tiene en este momento todavía una cura o un tratamiento, el coronavirus, pues se ha tratado de aislar a la persona para que todos sus fluidos no afecten a más personas y hacerle un tratamiento, digamos, más paliativo, aislamiento y tratar su fiebre, tratar sus, digamos, las consecuencias que trae la misma enfermedad a esta persona que afecta sus pulmones, afecta, digamos, su estabilidad a nivel digamos, de su salud, empezando por el sistema respiratorio. Entonces, esto es más, digamos, el control que se está haciendo, pero un una verdadera contención es cuando nosotros entendemos cómo es que ataca el virus y qué consecuencias tiene, que recién la Organización Mundial de la Salud está conociendo las consecuencias y el manejo que debe tener ese paciente a nivel paliativo, a nivel de su confinamiento y tratamiento de la persona, del paciente, con un tratamiento médico. A pesar de que no hay todavía una cura, de todas formas sí hay forma de hacerle un tratamiento paliativo. Em, por supuesto que el riesgo biológico, en este caso, digamos, con el COVID-19 tiene que ver con virus, o sea, con microorganismos que no son, que es difícil conocer su comportamiento porque el virus es diferente a una bacteria, por ejemplo, que ya los microbiólogos y los científicos pueden tener como cierto
cierto conocimiento de cómo se comportan ciertas bacterias que son conocidas, pero los virus son realmente de un, de, de un manejo distinto porque no son como unas figuras microscópicas como que sea fácil entender su estructura y por eso es necesario hacer muchas pruebas médicas para mirar un poco cómo es cómo es el comportamiento de estos virus que se generan y que se desarrollan o mutan y que tienen comportamientos distintos en cada mutación. Entonces, los riesgos biológicos son realmente complejos y su tratamiento va a depender mucho de conocerlos, conocer qué es, cuál es la consecuencia, cómo se comporta en la persona a la cual es afectada. Hay muchas personas que son alérgicas a a ciertos microorganismos, inclusive a ciertos insectos, ¿verdad? Hay personas que son alérgicas a las abejas, a las picaduras, entonces eso hace que nuestros cuerpos y nuestra reacción sea muy diferente de una persona a otra, por lo cual los tratamientos pueden ser muy específicos de persona a persona. Por eso, ya un poco la población que más está vulnerable en esta pandemia son los adultos mayores, mayores de 65 años, porque su organismo realmente pues ya no tiene la misma resistencia y por eso es necesario cuidarlos y no exponerlos a estos virus que son especialmente agresivos cuando encuentra de pronto unas defensas bajas o un cuerpo debilitado. Eh, entonces, eh, debemos entender que nuestros planes de control, ¿cierto? Es importante diseñarlos de acuerdo la, a nuestro conocimiento de lo que es realmente eh, digamos, el factor que está generando el problema en nuestro organismo, en el organismo de las personas a las cuales, digamos, está afectando, ¿cierto? Eh, Hay otro factor que realmente a raíz de esta pandemia se afecta y yo creo que todos de alguna manera, mayor o menor, estamos siendo afectados, que es el psicosocial. A nadie le gusta que lo aíslen, ¿cierto? Que generen un estrés porque de pronto va a estar aislado durante varios días. Siempre que hay un aislamiento en estos casos de estos virus, son 14 días por, digamos, el mismo desarrollo del virus, ¿cierto? Cuando uno tiene una gripa, generalmente el ciclo es como de 7 días en el cual se desarrolla y luego va decayendo, digamos, la enfermedad o por los controles médicos que tenemos o porque nuestro cuerpo reacciona y nuestras defensas pueden actuar sobre ella. En este caso se ha extendido a 14 días por el mismo comportamiento que no se conoce de este virus. Entonces, por eso se dan el doble de tiempo para conocer un poco y para poder estabilizar a una persona si llega a contraer este virus. Em, pero entonces eso es un riesgo psicosocial en el sentido de que en este momento nos sentimos como prisioneros y muchos en nuestros propios países, en nuestras propias ciudades, en nuestras propias casas. Entonces también el tema psicosocial es muy importante manejarlo porque realmente no es fácil estar aislado en la casa y a pesar de que uno puede estar en contacto con su familia personalmente o por videollamadas o por internet, en fin, pero es un tema que no es fácil de manejar y por eso es otro de los riesgos que hay que manejar en este tipo de situaciones. También, bueno, el psicosocial también está muy referido al comportamiento humano, ¿cierto? A veces
en la forma como nos tratamos como personas. Eso tiene mucho que ver con la forma como nosotros abordamos las relaciones interpersonales. Entonces, a veces no es fácil, digamos, manejar estas situaciones y por eso es necesario poder entender que también hay que hacer algunos planes de control para estas situaciones. El riesgo químico también, porque de alguna manera eh, ahorita estamos un poco alterados en el sentido de que todo lo que tocamos no, nos puede generar algún contagio con este virus. Entonces la gente está comprando muchos detergentes, digamos, muchos productos químicos que ayuden a limpiar superficies, a limpiar, digamos, los vestidos, la piel, en fin, todo lo que tenga que ver digamos, el contacto que pueda tener con nuestro organismo, en especial, por supuesto, con esos estornudos que son pequeñas goticas que nos saltan a nosotros y que de alguna manera pues también tienen el virus y que después al tocarnos la cara, los ojos, la boca, pues ya generan un contagio. Entonces, también tenemos eso, que manipular ciertas cosas y exageradamente cuando compramos muchos limpiadores, muchos Clorox y cosas que de pronto exageramos en la limpieza de todo nuestro hogar o nuestra oficina, pues también puede ser un riesgo, digamos, al entrar en contacto con tantos productos químicos a la hora de tener ese miedo o ese pavor a contaminarse con un virus o con un elemento de esta naturaleza. Em, por supuesto, hay que saber manejarlo, hay que saber cómo se almacena, cómo se controla, si hay regueros, cómo se levantan, cómo se dispone, leer las etiquetas, que es muy importante. Entonces, hay un sistema global armonizado para la etiquetada de productos químicos, entonces también hay que conocerlos. Y tú conocer también qué consecuencias tiene si entramos en contacto excesivo con ciertos productos químicos eh, en nuestra vida diaria. Eh, el comportamiento de las personas es un tema también que nos puede generar problemas. Al principio de esta epidemia, todo el mundo se burlaba, no, que es una gripita y que no sé qué, y que eh, están exagerando las medidas. Y entonces nuestro comportamiento también puede ser un tema de riesgo, ¿cierto? Porque menospreciamos ciertas cosas y ya vimos las consecuencias. Los italianos y los españoles pensaron que era una gripa normal de esas de entrada de una estación a otra, de que pasó el invierno y llega la primavera y entonces el polen y muchas cosas generan ciertas alergias, ciertas cosas que afectan el sistema respiratorio. Pero mentiras, ahí también involucrados algunos, digamos, afectaciones microbianas y en este caso virulentas como este virus COVID-19, coronavirus, el nuevo coronavirus. Entonces, nuestro comportamiento puede ser riesgoso. Es, digamos, a través de lo que se ha visto de las experiencias a nivel, especialmente en China y en Europa, hay personas que no creen en esto y no entran en cuarentena, no se cuidan, salen a sitios públicos, estornudan eh, enfrente de los demás, todas sus secreciones después de tocarse la cara y las narices, las colocan en diferentes sitios públicos y eso, por supuesto, va generando que el virus se expanda porque otras personas tocan la misma superficie, se van contaminando y se va generando un gran problema a nivel del contagio. Entonces,
¿cómo manejarlo a nivel interior? Pues obviamente nuestros trabajadores deben conocer las consecuencias, debemos hacer capacitación, debemos darles esa información precisa de cómo manejarse, de cómo manejar situaciones de esta naturaleza, conocer los riesgos, conocer los planes de control y establecerlos, es decir, hacer efectivos esos planes de control para que realmente podamos manejar estas situaciones que se salen a veces de las manos, pero que necesitamos controlar para que no se nos disparen digamos, las personas que pueden estar contagiadas con este virus. También es importante cuando abordemos cada uno de esos riesgos, tener claridad y difundir a todo nuestro personal eh, los diferentes planes de control para los diferentes tipos de riesgos, porque habrá riesgos más altos, riesgos medios, riesgos bajos. Y por eso es importante hacer esa difusión y generar ese conocimiento. Establecer esos planes de control específicos, divulgarlos. Aquí lo más importante es que los divulguemos, que la gente sepa a qué está expuesta. Dentro de los controles hay que establecer al menos 6 puntos. Uno, la eliminación del riesgo. Otro, la sustitución del riesgo. Otro, el control de ingeniería. Otro, control administrativo. Otro, capacitación y equipos de protección. Cuando nosotros tenemos el tiempo y no nos ha pasado nada, no se ha materializado el riesgo, pues podemos planificar la cosa y decir, bueno, listo, vamos a tratar de eliminar esos riesgos críticos que tenemos. Y entonces lo planificamos, generamos recursos y comenzamos por ejemplo, a diseñar nuevos puestos de trabajo donde ciertos riesgos desaparezcan o trasladar esos riesgos, minimizarlos y hacer alguna sustitución de ese riesgo a uno de criticidad media o baja. Establecer algunos controles de ingeniería, por ejemplo, insonorizar una máquina ruidosa. Un control administrativo como, digamos, todos esos permisos de trabajo, trabajo en alturas, en espacios confinados, trabajos eléctricos complejos. Siempre la capacitación va a ser un control porque le vamos a dar a conocer a nuestro personal los riesgos, concientizarlos del manejo de esos riesgos y que cumplan con todo el plan de control de los mismos. Y el último son los equipos de protección, o sea, proveer a cada persona de acuerdo a los riesgos a los cuales está expuesto de esos equipos de protección personal. Em, Hablando un poco de esta pandemia a nivel mundial del COVID-19, realmente mucha de lo que ha faltado, digamos, porque ahorita estamos en una etapa más de contención, porque se nos disparó, se nos materializó el riesgo, pero realmente el tema de concientización y capacitación es fundamental para saber que las personas pueden evitar o pueden por lo menos controlar en su trabajo o en su casa que, digamos, este virus llegue a las personas de su entorno familiar o de su empresa. Entonces, por eso la capacitación y la concientización son fundamentales. Y de pronto, inicialmente fue lo que hizo falta, porque no era como desconocido qué está pasando, cómo es que este virus actúa. O sea, mientras se conoció, fue una reacción bastante lenta. Por eso, y más, si no había concientización de la gente y comenzaron a burlarse del tema y comenzaron a no pararle bolas al tema, obviamente la infección realmente se expandió exponencialmente y en este momento están tratando de achatar esa curva para que no sea tan exponencial porque colapsó los sistemas médicos y de salud de ciudades como Wuhan o ciudades como o países como Italia, como España y Francia, generando, por supuesto, bastante mortalidad, porque ya, ya estamos en más de
3.000 o 3.500 muertos a nivel mundial. Entonces, por eso esas etapas iniciales de concientizar a la gente se están haciendo más en los países a los cuales está recién llegando el virus y por eso debemos concientizar más a la gente, capacitarlos más. Ha habido en las redes sociales mucho movimiento hacia qué capacitación, que lavado de manos, que si usted está gripado use un tapabocas para que sus fluidos y sus estornudos, su saliva y demás no lleguen a otras personas a infectarlos. Y si está gripado, manténgase en casa. Y si es muy grave o si presenta unos síntomas muy fuertes, pues vaya al sistema de salud. Pero hay que evitar que más gente vaya al sistema de salud, si no lo colapsamos. Solamente si realmente estamos con unos síntomas muy graves, muy fuertes, realmente ir a los sistemas de salud, porque eso pasó en Italia y pasó en España, que pues toda la gente iba a que lo trataran y algunos eran asintomáticos o tenían unos síntomas leves, pero entonces todos querían que fueran atendidos de urgencias, pero los graves, los que realmente necesitaban el servicio, realmente no alcanzaban a llegar o llegaban y les tocaban turnos muy lejanos y realmente no los pudieron atender a tiempo, por eso el nivel de mortandad ha sido alto. Seguimos una etapa de contención en los países en los cuales recién está llegando, como toda América Latina, y la idea es que estas medidas, aunque parezcan duras y difíciles, pues hay que digamos, hacer las que es la contención. Ya la mitigación es cuando países como Italia o como España, como Francia, ya tratan a sus enfermos, ¿cierto? Y tratar de minimizar o tratar de que realmente el nivel de mortandad sea más bajo del esperado, porque pues si tenemos colapsado el sistema de salud, pues no vamos a poder tener toda eh, la disponibilidad, por ejemplo, de las UCI, de esas, digamos, unidades médicas para casos muy graves en los cuales el tratamiento debe hacerse, digamos, a personas que realmente están en un estado crítico. Pero sí, para casos leves estamos utilizando esos equipos médicos, pues estamos es colapsando el sistema y no dándole prioridad a aquellos que realmente lo necesitan. Entonces, por eso, digamos, experiencias como la de China o la misma de España o la misma de Corea o la misma de España, todas esas experiencias nos deben ayudar a el manejo. Saber, por ejemplo, de cuántas UCIs realmente tenemos en este momento en Colombia. ¿Cuántas hay disponibles? Porque en este momento puede haber enfermos graves de un cáncer o de alguna otra enfermedad y pueden estar ocupadas esas unidades en los diferentes hospitales y clínicas. Saber cuántas camas tenemos disponibles para tratamientos de niveles de menor agresividad o, o enfermos que no tienen ese nivel de criticidad en el manejo del virus. Entonces, todo eso hay que establecerlo, porque ese es el nivel de contención y de mitigación al cual realmente estamos expuestos. Y seguir con la campaña de capacitación y concientización, porque hay personas que no creen en eso y se van de rumba o se van de paseo y si llevan el virus, pues van a seguir contaminando a los demás, inconsciente o realmente de una manera eh, bastante crítica y sin ningún tipo de conciencia de lo que ellos pueden llegar a hacer con este comportamiento realmente muy insano, digámoslo así, o muy, um, digamos, no siendo conscientes de lo crítico que es que salgan y si están contaminados, si están realmente con el virus, puedan seguir propagando el virus en otras ciudades por esa inconsciencia y por esa falta
de concientización. Entonces, lo más importante, prevención. Prevención y ya en este momento estamos en una etapa muy contingente, pero de contención también. Debemos seguir midiendo porque saben que las estadísticas, cuando se trata de pandemias o epidemias, toda esa información estadística que está llegando de China, de Italia, de Corea, toda esa información les sirve a nuestros países para analizar los datos, saber cómo es el comportamiento, saber qué está pasando, qué pasó y cómo lo manejaron para aprender de eso. Porque esas estadísticas nos sirven para analizar qué estamos haciendo y cómo lo debemos hacer a futuro o en el presente y en el futuro en nuestros países en donde recién está llegando, digamos, este coletazo del COVID-19. Y, por supuesto, cuando hacemos las cosas que no nos salen bien, debemos manejar eso como acciones correctivas, planes de acción correctiva, pero esas correcciones o acciones correctivas deben ser realmente eficaces y deben ser oportunas, porque no podemos reaccionar, si nos equivocamos, no nos podemos dormir, sino realmente reaccionar. Entonces, esperamos que esta información les ayude y sobre todo ayude a concientizar de la importancia de que nosotros, es decir, hay una campaña hay dos campañas. Una de estar en casa, ¿cierto? Porque la idea de contener el virus también es no estar exponiéndonos ni a ni a las otras personas ni a nosotros, eh, digamos, haciendo actividades masivas o actividades que nos pueda llevar o a contagiarnos o a contagiar a otra persona si es que lo tenemos. Entonces, esa es una de quédate en casa es una de las campañas. Y la otra es que todo está en nuestras manos, es decir, esa cultura de quedarse en casa, pero de concientizarte, de mantener todo limpio, lavarnos las manos con frecuencia, si estamos agripados, quedarnos en casa. O sea, todo ese comportamiento es lo que nos va a hacer que podamos hacer una contención más eficaz de este tipo de pandemia y que las consecuencias para nuestros países en Latinoamérica sean lo menor posible. Muchas gracias por la atención. Espero que sigamos viéndonos en una nueva charla. Hasta luego. Ingeniero Juan Alberto, muchísimas gracias por su presentación. Esperamos hacer la difusión en el grupo de organizaciones seguras y en todas las personas que puedan requerir de este valioso conocimiento. Muchísimas gracias, una feliz noche, quedamos en contacto y bueno, vamos a prepararnos para la cuarentena. Una feliz noche, gracias. Listo, gracias. Hasta luego.